Hoy tengo el honor de presentar a dos maravillosos ponentes. El primero es Luis Alberto Harvey. Luis Alberto fue socio director y fundador de Nexus Capital. Tiene más de 28 años de experiencia en el sector de banca de inversión y capital privado. Antes de fundar Nexus, Alberto ocupó posiciones directivas en Grupo Bursátil Mexicano, operadora de bolsa y servicios industriales Peñoles. Su experiencia incluye operaciones de capital público y privado, así como ofertas públicas iniciales de algunas grandes empresas mexicanas en la Bolsa de Valores y en los mercados internacionales. Luis Alberto fue miembro de los consejos de administración de Nexus Capital, Genoma Lab, Harmon Hall, Taco Holding, Moda Holding, Price Travel, Mac Holding y Modatelas. También fue miembro de los comités de inversión de Nexus Capital Private Equity Fund 3, 4, 5 y 6. A finales del 2017 vendió su participación en Nexus Capital y actualmente es fundador de Harvey Partner Company y consejero de Grupo Hotelero Santa Fe. Es licenciado en Economía por el Instituto Autónomo de México, el ITAM, y cursó una maestría en Administración de Empresas con especialización en Finanzas en la Universidad de Texas en Austin. Por otro lado, también tenemos la presencia de Rafael Fernández McGregor. Rafael ha tenido una trayectoria profesional muy diversa, principalmente en México como emprendedor y directivo de empresas. Entre otros cargos, se ha desempeñado como consultor de empresas en McKinsey & Company, director general de Ingeniería Financiera de Banamex, director regional para América Latina de Servicios Digitales en Microsoft, director general de Desarrollo Global de Negocios en Microsoft y ahora es vicepresidente para América Latina de GoDaddy. Como emprendedor, ha sido fundador en empresas de biotecnología, agroindustria, ferrocarriles, bienes raíces, entre otras. Y en el 2008 fundó la red digital Cubo, que recibe pagos en 75,000 pequeños negocios en México. En el ámbito filantrópico, es miembro del Consejo Consultivo de la Fundación Interamericana de Estados Unidos, miembro del Patronato de Construyendo Comunidades Integrales AC y ha sido miembro de la Junta Directiva del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI, entre otras. Rafael es licenciado en Administración por la Universidad Anáhuac y tiene una maestría en la Universidad de Harvard. Con muchísimo gusto los dejo con este panel y esta conversación que sin lugar a dudas va a ser muy buena para todos nosotros. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Pues me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes esta mañana. Este evento de la Semana del Emprendedor yo creo que sin duda ha rebasado todas las expectativas y todo lo que se había logrado en años anteriores. Me da muchísimo gusto ver a un grupo de jóvenes interesados en emprender, porque el emprendimiento es el futuro de México, sin duda. Tengo el gusto de tener aquí a Luis. Ustedes lo conocerán como todo un tiburón. Luis ha tenido, desde luego, mucho más allá de lo que ha sido el programa de Shark Tank, una trayectoria, como oyeron, muy nutrida, alrededor sobre todo de evaluar proyectos y de financiar proyectos. Entonces vamos a tener una plática
que espero pues, conteste algunas de las preguntas que ustedes pudieran tener en la mente con respecto al emprendimiento. Y nos la vamos a llevar muy informal. Perfecto. Quizá, Luis, para empezar, quisiera preguntarte, vamos a hablar un poquito de lo que es el proyecto. Te propongo que hablemos del proyecto, del equipo humano, del ecosistema y vayamos profundizando por ahí. Sobre el proyecto, a ver, cuando te presentan un proyecto que verdaderamente dices, ah, caray, qué buen proyecto, ¿qué tipo de características tiene? ¿Qué es lo que te hace decir, ah, caray, qué buen proyecto? Mira, te lo voy a poner bien fácil. Hay muy buenas ideas, pero de tener una idea a ejecutarla, esa es la diferencia total. Y para poder ejecutar una idea, pues necesitas tener una serie de condiciones, ¿no? Para empezar, que la persona que lo esté ejecutando esté preparada, que haya analizado el entorno de su proyecto, de su negocio, haya analizado perfectamente la competencia, haya analizado los posibles factores que pueden hacer que su proyecto sea exitoso y qué factores pueden hacer que su proyecto truene, porque la mayoría de los proyectos truenan, ¿no? Entonces tienes que tener identificados los riesgos, el análisis de los riesgos positivos y negativos los tienes que tener muy claramente definidos, ¿no? Pero al final de cuentas es como todo en la vida, puedes tener una gran idea o un gran proyecto con un management malo, si no va a funcionar, y puedes tener un proyecto medio mediocre, pero con un management muy bueno y va a funcionar. Entonces la apuesta es más a la persona que al proyecto. Claro, la gente, yo toda mi vida me he asociado con personas, no con empresas, ¿no? Entonces yo creo que esa es la parte más importante. Entonces, pero para todos ustedes emprendedores, yo creo que lo más relevante es estudien, prepárense, analicen su industria, analicen la competencia, o sea, que nadie venga a contarles nada, ustedes tienen que saber qué pasa, tienen que estar completamente preparados, perfectamente entendidos de lo que quieren hacer, pero no solo en México, tienen que estar perfectamente al tanto de lo que pasa en México y fuera de México, porque nosotros como país cada día competimos más fuera, y lo que nos sucede aquí, a veces ya sucedió en otro lado, y a lo mejor alguien metió la pata por algo que hizo mal, y si te das cuenta y lo analizas, a lo mejor ya no metes la pata aquí, ¿no? Entonces yo creo que son experiencias que hay que entender, hay que analizar toda la información que se pueda conseguir de proyectos similares en otros lugares, y adelante, ¿no? Digo, y si no hay algo similar en otro lado del mundo, pues bueno, pues hay que tratar de buscarle por donde se pueda para tratar de identificar claramente los riesgos, ¿no? Fíjate que yo he tenido la misma experiencia participando en una organización filantrópica, filantrópica de desarrollo. Es una fundación que financia pequeñísimos proyectos en comunidades rurales en toda Latinoamérica. Y dicen, el proyecto es lo de menos. Lo importante es que haya un grupo en una comunidad que se haya dado cuenta que tienen que hacer algo, que estén bien organizados, que tengan idea muy clara del impacto que pueden tener en su propia comunidad y si se equivocaron de proyecto, corriges. Van a corregir el rumbo y van a tener éxito. Mira, lo que me dice un amigo mío, dice, tú tienes que saber cuál es tu meta final y lo que sí tienes que saber es qué vas a hacer mañana. Entre mañana y tu meta final pueden pasar un montón de cosas, pero esas dos las tienes que tener muy claras, ¿no? ¿Cuántos proyectos te has topado tú en donde no hayan empezado y no hayan tenido una necesidad importante de cambiar algo fundamentalmente en el camino? No, en todos acaba cambiando. O sea, yo creo que son muy pocos. A ti se te ocurre una cosa o a alguien se le ocurre un proyecto, una idea, un negocio, de lo que se les ocurrió inicialmente a lo que acaba siendo, la verdad es que pocas veces acaba siendo lo que pensaron el día cero o la manera de llegar al resultado final, ¿no? El resultado final igual le acaba siendo lo que pensaron, pero el camino por el que van a haber llegado es súper difícil que sea lo que tú pensaste que iba a ser, ¿no? A ver, entonces, si el proyecto no es lo fundamental, si lo fundamental es el equipo humano, y ahorita vamos a hablar más del equipo humano, pero para cerrar el capítulo del proyecto, ¿entonces el proyecto no importa? No, claro que importa, tiene que ser una buena idea. Si es una tontera, pues rápidamente no va a jalar. O sea, obviamente tiene que ser una buena idea, ¿no?
Entonces, y por buena idea es identificar una necesidad de a de veras, que no esté insatisfecha. una necesidad insatisfecha. La definición de a de veras puede ser bien diferente, porque el de a de veras a lo mejor una cosa que nos presentan a nosotros nos hace una estupidez y para alguien es muy importante, pero le va a cubrir una necesidad o algo que alguien quiere hacer y para todo hay gente, ¿no? Entonces hay proyectos que de repente dices, esta cosa no me late en lo absoluto y resulta que un montón de gente lo quiere, ¿no? Una necesidad. Una necesidad insatisfecha, si tú lo logras Insatisfecha. conseguir en ese momento, de una manera o de otra, si tú tienes la necesidad insatisfecha identificada y tienes un equipo de gente preparado para hacerlo, tarde o temprano vas a conseguir la lana para hacerlo. O sea, identificas la necesidad y encuentras tienes la idea de que tú eres capaz de satisfacer esa necesidad mejor de lo que está siendo satisfecho. De lo que le está haciendo alguien, o si es que nadie le está proveyendo esa necesidad, un producto para cubrir esa necesidad, pues qué maravilla, porque es mejor. Pero también, como tú dices, muchas veces la necesidad es hacer algo que alguien más está haciendo para hacerlo bien o hacerlo mejor. Y eso es súper común, ¿no? Luego, esa necesidad tiene que tener cierto volumen y tiene que tener una perspectiva de crecimiento, supongo. Digo, tiene que tener cierto nivel de escalabilidad, ¿no? O sea, cuesta el mismo trabajo hacer una empresa chica que una grande. Entonces, o sea, te va a costar lo mismo. A lo mejor te cuesta más dinero una grande que una chica, pero el esfuerzo para echar a andar un proyecto, un negocio, pues, al final de cuentas es lo mismo. Entonces, pues si puedes hacerlo para algo más grande, mejor, ¿no? Y tus probabilidades de supervivencia son más altas, ¿no? A ver, quiero hacerte alguna pregunta de tus inicios. Yo he emprendido en diferentes etapas de mi vida y casi siempre mis ideas rebasaban mis ahorros. Siempre, no hay lana que alcance. Lo Nadie. cual es bueno porque si hubiera tenido más dinero, entonces me hubiera tenido que limitar mis proyectos a que cupieran dentro de ese límite, pero como tenía muy pocos ahorros, pues podía pensar en verdaderamente grande. ¿Te pasó lo mismo? Mira, yo creo que para mí fue diferente. Yo cuando empecé metiéndome más en el desarrollo de empresas, yo empecé en el tema bursátil. Yo trabajaba en fusiones de adquisiciones en GBM, en la Casa Bolsa, ¿no? Y entonces nos llegaban un montón de empresas que querían ir a bolsa, que lo sacáramos a bolsa. Pero la verdad, y es otro gran tema para todos, no estaban preparados, no tenían la contabilidad adecuada, no tenían la estructura corporativa adecuada, no tenían el organigrama bien hecho, todo el mundo trabajaba con sus empresas para no pagar impuestos. Entonces tú cuando quieres llevar una empresa a los mercados bursátiles es al revés, quieres mostrar la mayor utilidad posible porque tiene un múltiplo. Entonces en vez de ahorrarte 35 o 30 centavos de impuestos por cada peso de utilidad, en una empresa en bolsa, pues ese peso lo multiplicas por 7, 8, 9, a ver, ¿no? Entonces es una diferencia fundamental que tienes que preparar las empresas, tienes que estructurarlas de manera que sí se conviertan en lo que llamamos market friendly o sea, empresas que las pueda tomar el mercado, ¿no? Cuando viene la crisis de 95, 94 en diciembre, pues se acabó todo, ¿no? No iba a haber bolsa, ¿no? Entonces yo en ese momento agarré, dije goodbye. Entonces cuando fundé Nexus Capital no era como un fondo de capital privado, era una consultora en la que inicialmente nos enfocamos a muchas de esas empresas que llegaban con nosotros, que querían ir a mercados y que no estaban preparadas, las agarramos y empezamos a trabajar con ellas para estructurarlas, para que estuvieran listas, para cuando la ventana de mercado se abriera la siguiente vez, pues pudieran ir a mercados, ¿no? Digo, y la verdad es que esto fue en diciembre del 94, recuerdo perfectamente, el 10 de mayo de 96, que es poco tiempo, sacamos a Consorcio Ara Bolsa, ¿no? Entonces, que era un desgarriate la compañía. La arreglamos, la llevamos a bolsa y de ahí seguimos consiguiendo empresas, preparándolas y presentándoselas a inversionistas para que invirtieran en ellas. Y luego, pues lo que digo, como progresión natural, dijimos un día, pues vamos a levantar nuestra propia lana. Pero pues eso, como siempre, es complicado. Entonces, empezamos a levantar nuestro primer fondo, que queríamos levantar $100 millones, pero ese fue el año que, estamos hablando de 98, ese fue el año que Brasil tronó, fue el año que querían
que querían pegarle a Hong Kong y querían que se despegara el dólar de Hong Kong del dólar americano, y ese fue el año que también tornó Rusia. Entonces, pues todo se complicó, ¿no? Total que en vez de levantar, digo, fuimos el único fondo latinoamericano que se levantó ese año, por lo menos para México, porque un fondo grande que se llama Advent se había levantado en 97. Nosotros entonces agarramos, lo levantamos en 98 y solamente conseguimos 70 millones de dólares, ¿no? Pero bueno, ahí empezamos y como todo, pues vas poco a poco, ¿no? Y luego vas creciendo. Dime una cosa, cuando estás en el programa de Shark Tank y entra un equipo a platicarte con mucho entusiasmo de su emprendimiento y deseoso de que lo apoyen, ¿cómo en cuánto tiempo te das cuenta si te late o no te late? Para empezar, cuando te presentan la idea que traen o el producto que traen, de entrada o te gusta o no te gusta, ¿no? Eso es obvio, ¿no? Pero luego la otra parte, que es parte de lo que les comentaba, de que hay que estar súper preparado y hay que entender bien, cuando les empiezas a hacer preguntas básicas, ¿no? Oye, ¿y cómo es tu industria? ¿Quiénes son tus competidores? ¿Y en cuánto vende el competidor el producto? Si lo tiene, o sea, si te contestan bien, pues ya te dan ganas de preguntar más. Si no te contestan bien, pues ya como que se vuelve medio trámite porque el cuate o la persona que lo trae, el hombre o mujer que lo traiga, no está preparado para presentártelo, ¿no? Y es un tema que yo le he dicho a la gente de Sony, digo, de aquí van a salir un montón de proyectos que se van a querer ir a Shark Tank para el año que viene. Tiene que hacer un screening para que la gente que llegue a presentar los proyectos pase unos filtros iniciales, yo creo que más robustos, para que lleguen proyectos que tengan más probabilidades de éxito. Yo creo que ese es un común denominador que yo he visto durante toda mi carrera, que no únicamente tienes que dominar la esencia de lo que estás hablando, tienes que ser capaz de transmitirlo Claro. de una manera ágil y buena. Lo que te entrena para hacer eso es leer mucho. La gente leemos menos de lo que deberíamos leer en México, y ustedes, si se dedican a leer pues acerca de temas de emprendimiento, de negocios, siempre hay listas de qué características tienen los empresarios o los emprendedores más exitosos del mundo, y dentro de listas de 10 casi siempre hay uno que dicen leen vorazmente de todo. El poder comunicar puede ser una idea muy buena, puede ser un equipo muy bueno, si no tienen forma de transmitirlo de una manera que verdaderamente entusiasme, pues Y se pierde la oportunidad. se pierde el camino. Y aparte tu oportunidad dura poco tiempo, porque cuando llegas con alguien a presentarle algo, los primeros 5, 6, 7 minutos es la clave donde te enganchas o no te enganchas, ¿no? Así es. Entonces, si alguien llega, tendrá el mejor, digo, puede llegar alguien con un superproyecto que sea muy malo para presentarlo y el proyecto a lo mejor es muy bueno y entras, pero si la persona que te lo va a presentar lo hace de manera elocuente, lo practican, o sea, sí hay que hacer la práctica de lo que vas a hacer y con gente para que te critiquen, ¿no? Para poder llegar a hacerlo. Dime una cosa, la mayoría de los proyectos que se presentan en Shark Tank tienen una dimensión digital. ¿Algún producto han contemplado de alguna forma utilizar lo digital para darse a conocer, para informar a su mercado? Mira, yo creo que el tema digital es un tema de todos los días. Yo lo veo de dos maneras. Una cosa es hacer proyectos que tengan que ver con el mundo digital, que esa es una opción. Pero la otra opción es que cualquier proyecto, cualquier producto que se haga, cualquier empresa, tiene que usar los medios digitales en su día a día. Y eso, pues, o sea, así va a ser, y cada día va a ser peor. Entonces, la gente tiene que estar bien preparada para eso, tiene que estar preparado para utilizar la tecnología en sus empresas. La tecnología te ayuda a hacer muchas cosas. Oye, tú puedes fabricar no sé, chicles o puedes hacer coches. Seguramente hay manera de usar tecnología para que tu producto y tu proyecto sea mejor. Por el otro lado, yo creo que el tema, al final de cuentas, el tema de redes sociales, el tema de conocimiento digital, el tema de cómo darte a conocer, cómo dar a conocer tu producto, pues cada vez más va a ser a través de medios
de medios digitales y de redes sociales. Se acabaron los días del gran letrero, ¿no? Se está acabando la televisión. También. Y te lo digo yo en Genoma Lab, se está acabando la televisión. Que digo, fui socio muchos años de Genoma Lab. Ya no nos anunciamos como antes y ya anunciamos más por otros medios, ¿no? Entonces, A ver, platícanos. hay gente que ya ni tiene televisión. Sí. Hay gente que tiene cable, pero no tiene el canal 2 y el 5 y eso, ¿no? O videos en línea. O videos, o YouTube. O sea, YouTube se está convirtiendo cada vez en un mecanismo de conocimiento, de dispersión de información increíblemente poderoso, ¿no? Hoy en día tienes que tener, como decía, más allá de un gran letrero encima de tu changarro. Lo tienes que tener en el teléfono. Sí. Y la gente te va a encontrar, la mayoría de la gente, sobre todo en México, te va a encontrar en el teléfono. En el teléfono. No te van a buscar en la calle, ni se van a dar cuenta. Es más, cuando vas en la calle ni te fijas ya de los letreros. O sea, todo el tema, aparte todo el mundo está viendo el teléfono todo el día y no va a cambiar, ¿no? Entonces yo creo que el tema de la comunicación digital, dar a conocer tu producto digital, darle servicio a tu cliente a través de medios digitales, pues a final de cuentas está cambiando, ¿no? Pues y luego tienes empresas que están metidas en todo el manejo digital con el Internet of Things, que cada día te va a tocar en tu casa, no solo en tu teléfono, en tu refri y en tu estufa y en tu regadera, ahí va a estar el Internet. Pues es una ventaja que tiene este grupo que tenemos en este salón en este momento. Ustedes son nativos digitales, la mayoría de ustedes crecieron con estas herramientas, no son de nuestra generación que tuvimos que Nosotros estamos más viejos. encontrarlas, que entenderlas y aprenderlas con muchos trabajos. Pero sí, el tema digital es absolutamente fundamental prácticamente en cualquier emprendimiento. Sí. Hablando de emprendimiento, Luis, ¿cómo has visto tú que ha cambiado, digamos, la percepción de lo que era ser empresario o ser emprendedor en los últimos años en México? ¿Y qué impacto crees que tiene? Yo creo que va cambiando conforme más gente joven entra a las fuerzas de trabajo. A nosotros durante mucho tiempo nos costó muchísimo trabajo el poder llegar con el dueño de una compañía para proponerle asociarnos con él, porque pensaban los señores viejitos que si no tenían el 100% de su compañía no eran dueños, ¿no? Los hijos, pues la mayoría de los hijos ya estudiaron en universidades buenas, tuvieron acceso a ver cosas que pasan en el mundo. O sea, y la percepción hacia el emprendimiento, la percepción hacia hacer o sea, que no te va a alcanzar, como dices, el dinero de la familia para hacer crecer un negocio, pues nunca va a alcanzar. Entonces tienes que ver la manera de conseguir socios, crecer, etcétera. Yo creo que eso ha hecho que el nivel del emprendimiento en México haya crecido de manera exponencial. Ahora, una cosa que yo creo que nos falta, yo creo que deberíamos de tener, quizá desde la preparatoria, debería de haber cursos de emprendimiento y en las universidades debería haber áreas específicas de emprendimiento, pero más robustas de lo que hay hoy, porque al final de cuentas el futuro del país depende de eso. Digo, la mayoría de las empresas son pequeñas y son microempresas que empiezan y luego a lo mejor algunas crecen, pero tenemos que tener mucha más formación, una estructura más sólida de formación académica relacionada con el emprendimiento. A mí me entusiasma mucho ver que si hace relativamente pocos años hablabas con un grupo de estudiantes y tenían principalmente en la mente, pues quiero salir y quiero conseguir una chamba de este o de este tipo. Ahora… Quieren poner su empresa. Sí, yo creo que eso es un cambio, desde luego que ha impulsado el INADEM, y que a nivel de ver el emprendimiento como un valor, es algo que ha cambiado radicalmente en los últimos años en este país, ¿no lo ves así? Sí, completamente, ha cambiado mucho. Otro tema que yo creo que es importante mencionarlo y que yo creo que para México ha sido algo que nos ha retrasado un poco en la competencia con otros países, es el inglés. Hablen todos inglés, aprendan. El que no sepa inglés, póngase mañana a aprender inglés.
porque si no, no van a poder competir. Van a competir con gente de fuera de México aquí y eventualmente van a competir fuera de México. Si no hablan inglés, no tienen la menor manera de competir. Esas son las cosas que yo... Desgraciadamente se ha convertido en, bueno, desgraciadamente y afortunadamente hay un estándar, digamos, mundial Sí. Que te permite acceder a muchísimo conocimiento, a muchísimo contenido de todo tipo, ¿no? Quieres aprender a cómo hacer, no sé, lo que sea, cambiar una llave del agua en tu casa, hay un video que te lo va a enseñar, por regla general va a estar en inglés. Sí. Quizá en 40 años estemos hablando del chino en la misma proporción, lo dudo, porque una vez que un idioma No, ya el se inglés convierte en un ya se estándar, volvió el inglés. independientemente de lo que esté pasando en el país originario, es que lo importante es que se convirtió en estándar, no de dónde venga, ¿no? Sí, es un estándar total. Y sí, yo estoy de acuerdo, el dominio por lo menos funcional del idioma inglés es una herramienta fundamental que tienen que tener ustedes adelante. Quisiera regresar al tema del capital humano en el emprendimiento. Yo tuve la gran fortuna de tener mentores extraordinarios en mi carrera. A lo largo de mi carrera tuve la gran fortuna, y lo digo, fue fortuna porque en muchas ocasiones, pues la verdad ni me lo merecía, y en cierta forma no lo busqué específicamente, pero creo que siempre tuve la capacidad de identificar cuando alguien iba a ser un mentor potencial importante, y creo que siempre hice un esfuerzo especial porque habiendo reconocido que una persona pudiera haber sido un buen mentor, hice un esfuerzo proactivo por acercarme y pedirles guía. ¿Cómo ves eso? Yo creo que esa parte en México nos falta reforzarla. Estoy de acuerdo. Está súper limitado. No tenemos las estructuras para eso que sucede de manera muy natural, punto en las universidades americanas. Aquí no está sucediendo. Y yo creo que es algo, por cierto, es un área de oportunidad para alguien, ¿no? Y hacer algo así en el que se pueda hacer. Digo, el INADEM también podría seguramente hacer algo al respecto, un poquito más sofisticado, pero es un tema que yo lo veo muy relacionado a la educación, lo veo muy relacionado a las universidades, a las escuelas. Y a lo mejor es un tema que habría que platicar para hacer algo, ¿no? Fíjate que México, que es un país tan solidario, y lo demostramos desde luego cada vez que hay un desastre natural, en última instancia ser mentor es un capítulo de lo que es la filantropía, en donde estás donando tu experiencia. Quizá si algún día inventan una forma de que una persona que vaya a morir pueda legar su experiencia así como un chip, eso verdaderamente van a ser los activos más importantes y valiosos del mundo, ¿no? Sí. Yo estoy de acuerdo contigo, debemos de encontrar una forma de institucionalizar ese proceso de ser mentor de alguien, pero como digamos, recomendación, cuando seleccionen ustedes un trabajo o una actividad, yo creo que es muy importante encontrarle un sentido trascendental. Sentido trascendental puede ser tan sencillo como me tengo que ganar la vida y tengo que poder comer o tengo que educar a mis hijos, y eso no deja de ser trascendental. No todos tienen que salir a tratar de cambiar el mundo, pero sí tienen que encontrarle un sentido trascendental que vaya más allá de voy a ir a chambear de las 9 a las 5 a las 6. Claro. Y ahí, ¿cómo ves Es eso? que te cambia la vida. Cuando estás haciendo algo que te gusta, algo que tú vas a ver un efecto positivo en lo que estás haciendo, pues te cambia. Es completamente diferente que ir a una chamba, ¿no? Lo estás haciendo por pasión. Obviamente vas a tiene que ser redituable, te tiene que dar de comer y generarte ingresos y ahorros,
pero es algo que te va a dar satisfacción, te va a dar placer el hacerlo. Yo creo que esa es la parte, digo, todo el mundo, la gente que aquí que son emprendedores, pues lo traen en el corazoncito y por algo van a hacer cosas por su propia cuenta y no van a ir a chambear a General Motors, ¿no? A General Electric, o sea, sino que están tratando de hacer sus propias empresas para hacer algo positivo, algo que les dé satisfacción y que mantenga a sus familias bien, ¿no? Casi siempre el camino de una carrera profesional, sobre todo a nuestra edad quizá, lo veamos con un poco de ego, como una línea recta, en un sentido muy definido. La verdad es que no es así, las carreras suelen dar vueltas. Lo que sí es importante, yo creo, es que cuando se escoja una actividad, se tenga muy claro lo que una chamba, se tenga muy claro lo que uno está tratando de añadir a su capital profesional en ese capítulo de su vida. Que no sea al azar, porque digo, a veces no tenemos opción, pero la mayoría de las veces sí. Entonces, tener un sentido de carrera, en el sentido de que en última instancia lo que estás tratando de hacer es añadir sistemática y paulatinamente a tu capital humano y a tu capital profesional. Y tener eso en cuenta en la medida en que se toman esas decisiones de qué opciones tomamos, yo creo que es muy, muy importante. Déjame cambiar un poquito de tema. Platícanos de algún fracaso. Decías, Me voy a platicar una muy interesante, que al final de cuentas acabó saliendo bien, pero ya no fue con nosotros. Nos invertimos una vez en una empresa, hasta digo el nombre, no importa que se llama Inopac. Hacía las botellas de PET, esas de plástico, las que venden para tomar estas. Entonces, y la verdad es que era una empresa muy grande, súper eficiente. Hacíamos 7, 8 millones de botellas al día, ¿no? Caray. Y las vendíamos a Coca-Cola. ¿Qué contaminación? Sí, o sea, eso va cambiando, te das cuenta cómo va cambiando y por eso ese negocio ya no va a jalar. Pero te voy a decir lo que pasó. Estábamos con la compañía, íbamos a todo dar, creciendo 100% al año, no sé qué. La preparamos para llevar la bolsa, ¿no? Entonces salimos a hacer el roadshow, o sea, salir a presentar la empresa a inversionistas en todo el mundo. Y a medio roadshow, el señor Bush invade Irak, ¿no? Entonces de repente el petróleo se va para arriba y esta cosa pues, es un derivado del petróleo, es tu materia prima principal. Pues de un día para el otro se te dobló el precio de la materia prima y no le vas a cambiar el precio a Coca-Cola de las botellas de un día para el otro, ¿no? Entonces pues, se acabó, cambió el negocio radicalmente, se acabó la salida a bolsa y acabamos vendiendo la empresa a los 2 años. Pues con ventas similares, pero ya no funcionaba porque ya se había perdido la oportunidad, ¿no? Entonces, ¿Qué aprendiste de eso, Luis? que no puedes, o sea, cuando entras a un negocio, parte del análisis de los riesgos es que no puedes depender de pocos proveedores o de pocas materias primas, o no puedes depender de materias primas que cambien de precio si tú no tienes control de tu precio de venta, ¿no? Es como, por ejemplo, las personas que fabrican autopartes de plástico, como Bocar o alguno de esos grandotes, ¿no? Pues usan plástico para hacer las partes de los coches, pero a la hora de vender la Volkswagen, pues no le pueden cambiar el precio si se le sube el plástico. Entonces, hay riesgos, tienen que estarlos cubriendo de ciertas maneras, ¿no? Entonces, no puedes depender en una empresa ni de pocos clientes ni de pocos proveedores. Otra cosa es, no puedes depender de gobierno. Si vas a venderle a gobierno, véndele a alguien más porque quién sabe qué pasa mañana con tus ventas de gobierno, ¿no? Entonces, son los factores que tienes que estar viendo para evitar pues que te vaya mal, ¿no? Porque no puedes depender de materias, o sea, de materias primas importadas exclusivamente si tú no vendes en dólares al tipo de cambio del día. Si vendes en pesos y tus materias primas son en dólares, pues cualquier día te agarra la devaluación y te truena, ¿no? Como ha tronado a muchos en este país, ¿no? Entonces son el tipo de riesgos que tienes que analizar a la hora. Oye, y si vas a depender de una materia prima que está tasada en dólares, pues entonces tu precio de venta tiene que ser en dólares, ¿no? Una completamente de acuerdo.
Una de las grandes lecciones que yo he aprendido a lo largo de los emprendimientos que he realizado es que el papel del emprendedor es una cosa increíblemente solitaria. Si en una empresa tienes jefes, tienes colaboradores, funcionas bajo un proceso establecido, cuando tú eres el emprendedor, estás solo. No tienes un marco de referencia a decir, bueno, la política de la empresa es tal o cual, o le voy a preguntar a mi jefe qué hacer, o tengo verdaderamente otras gentes con quien compartir esa enorme responsabilidad de que pues las gentes que hayas involucrado pues les va bien o les va mal en función de la capacidad que tengas de sacarlo adelante. Entonces es una actividad solitaria por naturaleza. Y una de las cosas que aprendí es que al emprender está subida una especie de montaña rusa emocional. Un día llegas y dices, ya fregamos, ya lo hicimos. Qué bueno soy, qué bruto. Y al día siguiente cambia Cualquier circunstancia. algunos de estos factores y soy un loser. No sirvo para nada. ¿Cómo pude haber tomado una decisión así que no me di cuenta? ¡Qué idiota! Y literalmente es una montaña rusa de para arriba y para abajo y de para arriba y para abajo, en donde sientes que eres extraordinario y sientes que no sirves para nada, y por ser ese papel tan solitario, verdaderamente te pega. Yo creo que ese para mí, a lo largo de mi carrera, ha sido uno de los elementos más importantes que he podido asimilar. Y en la medida en que desarrollas habilidades de manejarlo, o sea, estás tratando de manejar tu estado de ánimo, es un gran elemento de éxito o de fracaso si no lo puedes manejar. El estrés que te crea esas sub y bajas es enorme. Y sí hay digamos una metodología, hay ciencia, hay formas que puedes ir aprendiendo de cómo manejar esos sub y bajas. En algún momento se acordarán de esta anécdota muy importante. Es importantísimo poder tener, aunque la responsabilidad final sea tuya, gente con quien rebotar. Claro. ¿No? Tener un socio ayuda, si el socio es bueno. Otra opción es, pues haces un consejo de administración para tu compañía, alguien que esté involucrado en la empresa con quien puedas pelotear ideas, puedas pelotear cosas, o puedas quejarte, ¿no? De que te salió algo mal, o sacar tu frustración, o llorarle, o lo que sea. O sea, es que pasa, es como en todo, ¿no? Sí es un tema solitario, sobre todo si lo haces tú solo. Al final de cuentas, si lo haces tú solo, eventualmente lo que tienes que formar es un equipo de trabajo que sea el mejor equipo posible. En consecuencia, si tienes gente abajo de ti, que a lo mejor no formaron la compañía contigo, pero que son claves en la operación, pues de una manera o de otra, hazlo socios o medio socios o que estén involucrados en el éxito de la compañía, y eso te va a ayudar a poder tener gente con quien pelotear las ideas y platicar, y dos, pues a formar un equipo de trabajo que sea duradero, porque si no la gente se va, ¿no? La gente se va a hacer su propia cosa, ¿no? Tarde o temprano. Ese comentario que hiciste hace unos momentos de que anteriormente se veía un solo modelo, que era tener el 100% tratar de tener el 100% de tu empresa y no soltar nada. Dos cabezas yo creo que piensan 7 veces mejor que una, no el doble. El tener un socio, sobre todo que sea contracíclico, que esté en la depre cuando tú estás eufórico, o que esté eufórico cuando tú estás en la depre, es muy importante para equilibrar sobre todo las decisiones importantes. No, y no solo eso, hay gente que
hay gente que es creativa, es vendedora, pero no puede administrar nada, ¿no? Entonces tienes que buscar gente con capacidades diferentes, porque no hay una persona que sea buena para todo. Entonces, digo, yo me acuerdo la historia de cuando fuimos con Rodrigo Herrera, el de Genoma Lab. Cuando llegamos con él, nos pusimos de acuerdo para invertir en su compañía. Me acuerdo cuando nos dijo él, nos acabamos de poner de acuerdo de cómo entrarle, ¿no? Pero el proceso de ya hacer análisis, due diligence, temas legales, todo el tema, pues son 3, 4 meses, ¿no? Entonces me acuerdo que nos dice, a ver, yo quiero dedicarme a conseguir productos y hacer anuncios de televisión para venderlos. La administración y todo eso no me interesa en lo absoluto. Por favor, háganlo ustedes ya. Dice, pero ya mañana. Digo, no, pues como ya mañana, pues si faltan 4 meses para que entremos a la empresa. Y nos dijo, fíjate lo que nos dijo, consigan a alguien mañana y pónganlo mañana para que yo me dedique a lo que genera dinero para mi empresa, porque yo, administrando, nomás estoy metiendo la pata todos los días. Entonces, parte del tema es, el armado de equipos es tener gentes con capacidades diferentes para cubrir las necesidades de la empresa. Y la verdad, yo no creo que haya una persona que sea buena para todo. Entonces, sí hay que armar equipos, ¿no? Todo empieza y termina sobre las capacidades del equipo, la capacidad de cubrir huecos y complementarse y de funcionar verdaderamente en equipo. El equipo verdaderamente es el emprendimiento. Claro, claro, es importantísimo. Fíjate que recordando regresando a memorias que tenía de cuando estudié la carrera hace muchos años, las carreras, digamos, suaves, soft, las materias soft como recursos humanos, motivación, como que no les ponías mucho caso, ¿no? Decías, no, enséñame matemáticas, análisis estadístico. Esas eran las difíciles, o mercadotecnia, que veías una obvia, y sin embargo, una obvia impacto en lo que iba a ser tu resultado. Y sin embargo, a lo largo de mi carrera, los elementos más importantes han estado en función de poder integrar y motivar un equipo. Digo, la parte más importante, o sea, cuesta muchísimo trabajo armar un equipo de trabajo que tenga cohesión y que sean capaces, ¿no? Lo peor que te puede pasar es que se vayan. Entonces, conforme una compañía se va haciendo cada vez más grande, la importancia relativa de alguien que maneje recursos humanos de manera adecuada, yo creo que es sumamente relevante, ¿no? Al final de cuentas, pues, como las empresas son personas, hay que hacer que las personas estén contentas, tranquilas, estén bien, y que cada persona que esté haciendo una chamba esté haciendo la chamba que tenga que hacer. Porque luego en México lo que pasa también mucho, y no solo en México, en todos lados, cuando hay empresas familiares, pues un hermano hace una cosa, otro hermano hace la otra cosa, y el sobrino, y resulta que ninguno de ellos sirve para lo que hacen. Resulta que se apellidan tienen el mismo apellido, y eso no quiere decir que sean buenos para su chamba. O sea, nosotros en la vida, en los fondos de capital privado, dimos muchas becas. ¿Qué son becas? Entrábamos a una empresa y siempre hay un cuate, el operador, el que lleva el negocio, pero siempre hay el pariente, ¿no? O el hermano o el primo, no sé qué, que están en una chamba en la que no tienen por qué estar. Entonces mejor les decíamos, a ver, ¿cuánto hay que pagarle a este cuate? Sale, 2 años, 2 años, pero que ni venga a la oficina, ¿no? Y le damos 2 años para que se encuentre otra cosa que hacer, porque nomás estorban. Y entonces, y te consigues entonces a la persona adecuada para cubrir el puesto, y todo cambia en la operación de la empresa. Han habido muchos ejemplos de emprendimientos muy famosos en donde el fundador llega un momento en que dice, yo me tengo que echar a un lado porque mis capacidades no son lo que se necesita en este momento para dirigir la empresa. Cuando el ego es manejable en ese sentido, suelen tener la capacidad de salir y encontrar a la persona que verdaderamente necesitan. Eso tiene que ser gente muy, muy entendida, gente muy aterrizada, ¿no? Muy aterrizada. Y hay otra cosa que es bien diferente. Una empresa que vende 10 millones de pesos al año necesita cierto management.
Una que vende 100 necesita un management completamente diferente. Una que vende 1000 es otro management completamente diferente. Y algo interesante es, las empresas conforme van creciendo tienen que ir evolucionando en su grupo de trabajo. Y hay gente que crece junto con la empresa y le va muy bien. Y hay gente que no, hay gente que llega a un nivel de obsolescencia que eran muy buenos para el puesto, un puesto particular, para la empresa que vende 100 millones de pesos. Ya más grande no sirve esa persona. Entonces a esa persona pues, tampoco hay que hacerle daño y hay que dejarla en una empresa donde sea funcional y no hacerle la vida de cuadritos porque va a estar sufriendo. Y es un tema de personalidad, es capacidad. Entonces, o sea, sí es un medio arte esto de armar equipos de gente que sean productivos y con cohesión, ¿no? Quizá para terminar, platicaría un poquito de lo extraordinario que es este momento para ser emprendedor. No, yo creo que México como país, para mí es irrelevante quién venga en la política. A México lo lleva el sector privado. Los políticos son todos políticos, o sea que no pasa nada. Entonces, tenemos que prepararnos, pero la pelea no es aquí. La pelea es prepararnos, hacer las cosas bien aquí, pero con los que van a venir de fuera, que cada vez llegan más, o con los que vamos a tener que competir fuera de México. Porque si se dan cuenta, todo lo que México importa es una persona que está en otro país haciendo algo que lo traemos para acá. Te están compitiendo, ¿no? A lo mejor la empresa no está aquí, pero te están compitiendo porque importamos los productos. Entonces, tenemos que prepararnos. Yo creo que o sea, se los voy a poner diferente. México va a ser la quinta o sexta economía más grande del mundo en 15 años. Tenemos que estar preparados para así lograrlo. Y todos, ¿eh? Entonces tenemos que hacer lo que sea para lograr que este país sobreponga un montón de cosas que no hemos hecho en los últimos años y que ya se abrieron las oportunidades para hacerlas. Hay un montón de industrias, hay un montón de lugares donde se puede participar. La economía mexicana cada día está más fuerte, las oportunidades de crecimiento están más interesantes, la educación de la gente va mejorando, hay que mejorarla mucho más, pero ha mejorado. Y yo creo que la probabilidad de que este país crezca de manera muy importante en los próximos años es clarísima. Yo creo que lo entienden mejor fuera de México que en México. Y para todos ustedes, prepárense, échenle ganas, estudien, lean. Y yo creo que las oportunidades que vienen en los próximos años van a ser muy interesantes. Yo estoy completamente de acuerdo. Cuando yo hice mis primeros intentos de emprender, nada más conseguir una oficina era un relajo. Si necesitabas poner un servidor carísimo y complicado, hablar por teléfono era carísimo. Hablar por teléfono era difícil. Ahora tienes un coworking en cada esquina, casi. En cada esquina, verdaderamente regalado, y nada más necesitas el espacio, los metros cuadrados que ocupes. Tienes la nube, sí. Tienes una empresa como GoDaddy que te ayuda a dar cada paso en tu desarrollo digital. Tienes programas como Shark Tank que te dan una idea de lo que es un role model, un modelo a seguir, cómo se hace, cómo se proyecta. Y hay otra cosa muy importante, no estás esclavizado a tu escritorio. Sí, exacto. Que nosotros sí estuvimos. Sí, yo la verdad es que el 90% de mi tiempo trabajo en mi casa. Tengo unas pantallotas y unas camaritas y usamos y veo a mis equipos 15, 20 veces al día cara a cara, sin necesidad de meterme al tráfico de la Ciudad de México. Si necesito mandar un paquete, uso una cosa que se llama iVoy, literalmente con una app, ya no necesitas tener un mensajero. Vaya, es un momento extraordinario. Tienes al INADEM que te apoya y te da guía y acceso a una cantidad enorme de material de cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. Desde luego el internet, todos los how-tos en YouTube. Vivimos en un extraordinario país, en un extraordinario momento para emprender. Entonces, pues
¿Qué más fortuna de ser ustedes jóvenes, entusiastas y viviendo en este país en este momento? Les deseamos lo mejor de los éxitos. Luis, muchísimas gracias por esta plática. Espero que haya sido de su interés, que hayan aprendido algo. Muy amables. Muchísimas gracias. Gracias, Gracias a ti. Muy bien.